Aquí comienza Ella Soy. Mi nombre es Ángela Gómez y en este episodio vamos a conversar sobre el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas de España acerca de la percepción de igualdad entre hombres y mujeres. Según la encuesta, el 44% de los hombres creen que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. En Madrid, France 24 conversó con algunos transeúntes. Esto fue lo que nos dijeron. En España se puede vivir bien, todos iguales, aquí la igualdad existe y eso son políticas para llevarse el dinero quien se lo lleva. Yo creo que es más que se ha sentado el foco en atender la demanda de igualdad en las mujeres, pero que en ningún momento se ha discriminado en eso al hombre. Tienen más derechos las mujeres ahora que los hombres. ¿En qué sentido? Pues lo de la presunción de inocencia se ha quitado. Sí que es verdad que hay machismo, pero se está llevando mal. No es que se estén viendo atacados, sino que no están acostumbrados a ese cambio. Entonces ahí es donde ven el ataque, que no es real. Personalmente no he sentido yo como hombre haber sido discriminado en ningún aspecto de mi vida, ni laboral, ni personal, social, etc. Yo creo que legalmente, actualmente, sí que hay igualdad plena entre hombres y mujeres. Lo único que sí que es verdad que ideológicamente se puede llegar a subestimar más a las mujeres en ciertos aspectos. Este es un sondeo que se da tras 5 años de gobierno de coalición progresista. En esos años se han adoptado leyes que Europa considera a la vanguardia en la lucha de los derechos de las mujeres. Sin embargo, algunas de las medidas del Ministerio de la Igualdad han despertado muchas críticas, incluso dentro del movimiento feminista, y se ha alimentado la creencia de que los hombres son los damnificados de las políticas feministas. Antes de ahondar en eso, veremos el informe de nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, acerca de las vivencias de algunos colectivos involucrados dentro de esta carrera por la igualdad entre hombres y mujeres. Hago un grupo para hombres. Miguel lleva años tratando de cambiar el concepto que los hombres tienen de la masculinidad tradicional. A través de grupos de reflexión, busca generar relaciones basadas en el respeto y la no violencia. Nota un creciente interés de los hombres en revisar ciertas conductas, pero es consciente de que muchos se consideran desplazados por las políticas feministas. 3 de cada 4 personas que se suicidan en España son hombres. El 90 y tantos % de los accidentes laborales son hombres. Hay un montón de problemáticas que atañen a los hombres y yo puedo entender que haya hombres que sientan que nadie se preocupa de esos problemas, pero no es culpa del feminismo, ni es culpa de Igualdad, ni del Ministerio de Igualdad que nadie se ocupe de esos problemas, ¿no? Unas estadísticas relacionadas también a estereotipos de género y cuya solución, según Miguel, deben buscar los hombres, así como las mujeres luchan desde hace décadas por sus propios derechos. ¡Vivas y libres! El Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres lo hace desde 1997 y cada 25 de mes rinde homenaje a las víctimas de feminicidio en España. Ana de Blas suele acompañarlas. ¡Que viva la lucha! Alertan de un repunte de asesinatos machistas en el país y aseguran que el progreso de los derechos de las mujeres se ha estancado. Se nos prometió una ley abolicionista de la prostitución y no se cumplió. La brecha salarial en España disminuye muy lentamente. Es decir, los derechos de las mujeres aún todavía tienen mucho recorrido para llegar a una igualdad real. Esta podría ser una de las habitaciones del bebé. Algunos avances sí se han materializado. Cuando nazca su bebé, Rocío y su esposo tendrán derecho al mismo tiempo de baja laboral. En 2021 se equipararon los permisos, que este año pasarán de 16 semanas a 20. Estás haciendo a mi pareja consciente de que es corresponsable de ese bebé. Fuera de ser un avance para los padres, es un avance tremendo también para las madres, porque nos permite reincorporarnos si queremos al mercado laboral, porque nos permite compensar, compartir y delegar, ¿no? Un reparto de responsabilidades muy necesario en un país donde, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de los hijos que los hombres. Ya que España nos da la ocasión, vamos a conversar sobre las percepciones de igualdad y de discriminación entre hombres y mujeres. Y por eso nos acompaña Beatriz Talegón. Ella es activista, licenciada en Derecho y especializada en asuntos europeos. Además, es directora de opinión en diario16plus.com. Beatriz, gracias y bienvenida a Ella Soy. Gracias a ti, Ángela, un placer.
Pues bien, es cierto que en materia de suicidios, asesinatos y accidentes laborales, las cifras de hombres muertos son mayores que las de las mujeres. Y empiezo con esta información porque sería bueno que empezáramos a desglosar algunas de las cosas que dijeron los hombres que hicieron parte de este reportaje. Esas realidades hacen parte de los argumentos de quienes sienten que el feminismo les discrimina. ¿Usted qué opina en cómo se relacionan estas cifras con los estereotipos de género o con la percepción actual que tenemos de las masculinidades? Bueno, es un tema súper interesante y muy amplio y en primer lugar creo que cabría señalar que esta pregunta no está bien planteada y ya genera una predisposición a la hora de contestarla bastante dirigida y que tiene que ver con sesgos políticos. Pero aparte de esta cuestión, la que tú planteas ahora mismo, Ángela, sobre la mesa, también nos debe hacer reflexionar en que si bien es cierto que los hombres pueden estar elevando los datos en cifras, como por ejemplo señalabas de los suicidios, tenemos que entender y comprender cuál es la realidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto es un punto que es necesario abordar. ¿Cuál es la percepción de las diferencias entre los géneros? Y otro de los elementos muy importantes y que no es nada fácil abordar a día de hoy, teniendo en cuenta que precisamente y por desgracia la ministra de Igualdad en este caso, el Ministerio de Igualdad, pues ha generado demasiado ruido sobre el concepto de lo que es ser mujer, que no se nos puede olvidar que a estas alturas de la historia ya no tenemos ni siquiera claro qué es ser mujer o qué es ser hombre. Pero bueno, más allá de esto, los conceptos generales sí que nos permitirían tener que abordar las cuestiones de discriminación por el hecho de ser lo que la mayoría de la gente entendemos por ser mujer, que ahí es donde la violencia contra la mujer tiene un punto especialmente importante. Pues bueno, llama la atención que incluso algunos de los hombres preguntados consideran que la igualdad ya es una realidad y que las políticas feministas o políticas de igualdad y de inclusión están de más. Y aquí hay una palabra clave y es el privilegio. Cuando una discriminación no nos toca, pues es muy fácil no verla y esto aplica para hombres, mujeres y cualquier grupo poblacional que se nos pueda ocurrir. ¿Hemos avanzado? Sí, pero estamos ignorando que las discriminaciones y las violencias machistas siguen muy presentes. Yo sobre todo creo que el error está en el enfoque de la guerra de los sexos, o sea, en entender que esto es una guerra que tenemos que dar las mujeres contra los hombres, que el hombre es el enemigo a batir, que es un poco el enfoque que desgraciadamente se ha dado en el anterior ministerio que lideraba Irene Montero y su secretaria de Estado. El discurso que ellas abanderaban era un discurso no feminista, sino hembrista, que no es lo mismo, generando esa opinión pública de que el problema que tenemos las mujeres son los hombres. Y creo que ahí hay un problema, sí, pero de raíz, porque un problema cuando hay discriminación del tipo que sea es un problema de toda la sociedad en su conjunto y tenemos que abordarlo desde el origen, desde la educación, desde la edad más tierna, donde los niños tienen que crecer entendiendo que sobre todo somos personas y somos seres humanos y que la discriminación por cualquier razón debería quedar muy alejada. Y creo que el enfoque es muy importante. Desgraciadamente, las políticas que se han llevado a cabo recientemente han incidido demasiado en dar la sensación de que el hombre era el culpable única y exclusivamente y la mujer era la víctima única y exclusivamente. Y esto creo que es hacernos trampas entre nosotras mismas. Bueno, hablemos sobre las percepciones de igualdad cuando uno piensa en clave de percepciones políticas, ¿no? Porque Marina Colorado, la periodista que realizó este reportaje, consultó análisis sobre sondeo y resulta que cuando las respuestas se agrupan justamente por inclinaciones de voto, se ve que la brecha de percepción tiene una incidencia. Los varones de partidos de derecha en España están bastante de acuerdo con la afirmación y son el 77% y las mujeres casi el 70%. Pero si por otro lado usted se va a ver a los hombres que generalmente votan en los partidos considerados de izquierdas, están de acuerdo solo en un 27% y las mujeres 14,5%. Cambian muchísimo las cifras. En un país que cumple 5 años de coalición progresista, ¿por qué la derecha tiende a sentir que hay discriminación? Porque si bien, y esto hay que reconocerlo, la izquierda ha dado pasos en falso en sus últimas políticas, pues también son políticas que tienen el visto bueno de la Unión Europea, ¿no? Que reconocen que hay avances en igualdad y en derechos humanos. Pues aquí es donde enlazo con la primera reflexión que hacíamos al comienzo, y es que la pregunta está mal planteada y no es una cuestión de opinión, sino que es una cuestión técnica. La propia pregunta enlaza las
políticas de gobierno, dando a entender que han llegado demasiado lejos. Bueno, pues esto ya ubica a la persona cuestionada, a la persona preguntada, respecto a su visión del gobierno. Tiene un carácter político, tiene una intencionalidad política muy fuerte esta pregunta. Por lo tanto, de manera consciente o inconsciente, el encuestado va a responder en base a su alineación o su rechazo al gobierno y concretamente al ministerio de Irene Montero, que ha sido uno de los más rechazados incluso por votantes progresistas y de izquierdas. Pero además de la pregunta, es comprensible también que este ministerio ha entrado en algunas cuestiones en las que realmente no debería haberse amparado por el paraguas del feminismo. Por ejemplo, la ley trans. Esto ha sido un problema muy serio que ha tocado mucho a nivel de cultura, a nivel de moral, incluso a nivel de una cuestión de la visión del ser humano, de la vida, y esto ha generado un rechazo muy fuerte, sobre todo desde posturas más conservadoras. Por lo tanto, sí, es cierto que se genera un rechazo hacia el gobierno, hacia políticas de izquierdas, pero también las mujeres, las organizaciones feministas han sido muy críticas con este ministerio, a pesar de ser de la coalición de izquierdas. Pues bueno, ya nos quedamos, Beatriz, sin tiempo, pero yo le agradezco por ampliar la conversación, una conversación que debe continuar en aras de comprender que al final los derechos de las mujeres son derechos humanos y que ese es el fin último, ¿no? Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a ti, Ángela. Un saludo. Gracias también a las personas que nos ven cada semana. Hasta aquí Ella Soy y nos vemos próximamente en France 24.